Hola Brian, estoy muy emocionado de platicar contigo. ¿Qué Bienvenido al tal? podcast. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. No, muchísimas gracias por el tiempo y siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Creas una empresa que se llama Viva Real, la vendes, tienes el exit, luego fundas Latitude y dentro de Latitude crean su propio fondo de Venture Capital llamado Latitude Ventures. ¿Cómo nace este fondo de VC? Es así, sí, así es. Y era una extensión de lo que ya hacía ya en los inversiones ángeles que llevo haciendo, pues ya hace un rato. Entonces fue una manera de formalizar más y empezar a tener un poco más capital para inyectar en la fase temprana de LATAM, los startups de LATAM. Brian, tú empiezas invirtiendo en startups como ángel inversionista y hoy inviertes capital de terceros. ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad al momento de invertir tu propio capital a capital de terceros? Pues obviamente cuando es su propio dinero, pues se preocupa menos, ¿no? Porque es su capital y ya como es más fácil cometer un error cuando es su propio capital. Entonces yo creo que era un momento que le tomé más serio la cosa, ¿no? Como ya toca hacer un poco más investigación, indagar un poco más. Ya es más formal en ese sentido. Obviamente la fase donde invertimos, que es pre-seed principalmente, pues no hay tanto due diligence que se puede hacer, ¿no? Porque son empresas a veces antes de tener su MVP o muy temprano en su fase. Pero eso sí, lo que ha cambiado es seguramente la seriedad que tomamos, ¿no? Con esas inversiones que hacemos, porque uno se preocupa mucho más cuando es dinero de los demás. Y no me importa tanto cuando pierdo dinero, que es mi dinero, pero no me gusta perder el dinero de los otros. ¿Por qué este primer fondo lo estructuran como un rolling fund? Y si nos puedes explicar brevemente qué es un rolling fund, o sea, eres el primer invitado que ha tenido esta figura, ¿por qué hacerlo de esta manera? Sí, de hecho, Latitud fue el primer rolling fund de Latinoamérica hasta, yo creo que fue el primero de hacerlo fuera de Estados Unidos, de hecho. Entonces yo tuve acceso temprano a través de AngelList. Es un producto muy interesante. Lo que pasa es que todo el proceso de manejar un fondo es muy complejo, hay mucho papeleo, hay cosas, sí, hay obstáculos, de hecho, para que puedas manejar su propio fondo. Y lo veo como ese producto Rolling Funds como una manera de empezar de una forma más rápida. Tiene ciertas características diferentes que un fondo tradicional, lo cual principalmente es un fondo de trimestre. Básicamente lo que haces es que tienes LPs como un fondo tradicional y ellos hacen como un subscription de su fondo y deciden, por ejemplo, yo quiero invertir $25,000 cada semestre o cada trimestre. Entonces, están comprometiendo a hacer $100,000, por ejemplo, o $200,000 si es por 2 años. Y allá, cada como como cada 3 meses, ya hacen el cheque. Entonces, y cada como trimestre casi es un nuevo fondo. Entonces, es una serie de como casi Special Purpose Vehicles o SPVs y son sus propios fondos. La ventaja de este modelo de tener un rolling fund es que es súper rápido y fácil de ir de cero a tener su fondo y empezar a invertir en empresas. La desventaja es que para LPs o limited partners más institucionales no es tan conocido y eh, no hay el nivel de cómo es que hay en un fondo tradicional a través de trabajando con un Gunderson o un firma de abogados más estructurados. Entonces, tiene sus limitaciones. Entonces, ya en el segundo fondo vamos a todavía usar AngelList porque es un producto muy bueno que automatiza un montón de cosas del back office, pero va a ser un poco diferente, va a reflejar más un fondo tradicional. Ya, y para este segundo fondo, ustedes tienen tanto Latitude como Latitude Ventures. Son independientes, usan el capital de acá, salen al fundraising.
¿Cómo es la estructura de este fondo, digamos, si lo puedes llamar, es un micro CVC, porque es un fondo dentro de Latitude, que es una compañía, pero ¿cómo es la estructura de este fondo? Sí, yo creo que es la mejor manera de que se puede pensar en eso es que eso es como micro CVC, que es raro como hacer desde cero así, pero como estamos construyendo un ecosistema, yo creo que antes de explicar el fondo, yo creo que tiene más sentido explicar el ecosistema en general de Latitud. Empezamos hace 2 años, realmente como 2 años y pico, empezando, yo estaba esperando el antitrust, aprobar un deal en Brasil de la empresa que yo fundé, Viva Real Zap, y lo que estaba haciendo durante varios meses en 2020 estaba ayudando founders, básicamente en la fase temprana de pre-seed, seed, realmente asesorándolos y dando consejo. Y tomé 150 llamadas en Zoom durante ese tiempo y me di cuenta que hay súper talento, hay talento increíble en México, en Colombia, en Brasil, en toda la región. Pero sí, de todas maneras, hay ciertas cosas un vacío que existe en términos de conocimiento que quería consolidar más y llenar este hueco de información y experiencia a través de mi red de personas que he conocido durante los últimos 15, 20 años construyendo en Latinoamérica. Entonces empezamos con un cohort de founders, equity free, no tomamos equity, esos founders, y brindando apoyo, básicamente. Y eso llegó a ser un programa de 8 semanas, donde entran los mejores founders de Latinoamérica, ambiciosos que quieren entrar en ese mundo de venture capital y levantar pre-seed y atacar un sector ambicioso para Latinoamérica. Entonces, realmente nació de parte de esa comunidad que construimos y yo empecé a hacer cheques personales, pero llegué a hacer mucho deal flow y realmente como quería también involucrar más mis amigos y Downstream Capital en apoyar, entonces empezamos a tomar los primeros como inversiones de LPs. Entonces eso, aparte de esa comunidad y ese como podrías llamar programa de educación y comunidad, aparte de eso también construimos software para esos founders. Entonces puedes pensar en Latitud como un ecosistema, pero realmente como un operating system o plataforma que busca resolver problemas para early stage en Latinoamérica, de comunidad, software y capital. Entonces, nació de esta manera, pero fue como un momento muy claro que dije, tenemos que aprovechar de todos esos deal flow que tenemos o vamos a desperdiciar esos contactos, ese goodwill que estamos construyendo con esa comunidad. Entonces, ahí es donde como partimos el principio de Latitud, pero la forma que están conectados es de la siguiente manera. Tenemos un holding company, que es un Cayman Holding, con un Delaware LLC, una limitada en Brasil, como que se ve el típico venture-backed estructura. Y con eso levantamos dinero en este holding de grandes fondos como Andreessen, NFX, FJ Labs, Canary, Endeavor Catalyst y también 125 founders y ejecutivos en el ecosistema startup en Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, con este capital sirve para crecer, desarrollar el software, construir la marca que tenemos para servir founders. Aparte de eso, también tenemos un fondo que estamos levantando el segundo fondo. El primer fondo, que era Roller Fund, no tiene una conexión económica con el holding, con la excepción de management fees. Estoy tomando los management fees y estoy reinvirtiendo en el software y otras cosas. En el futuro fondo van a estar más conectados en el sentido de que vamos a compartir un poco del carry con el holding company y todos los management fees van a estar como reciclados en la empresa operacional o el holding company, que con el fin de innovar y quitar fricción para los founders. ¿Qué retos has encontrado en este proceso de levantar capital? Ofrecer a nuestros LPs existentes
primer como chance de invertir en el fondo 2 y iríamos afuera en primera parte del año para cerrar pues ese segundo fondo. ¿Cuál es tu target LP? ¿High net worth, family offices, institucionales? Sí, yo creo que en primer lugar la red que tenemos actualmente son founders de mucho éxito que han escalado sus empresas, han tenido exits o secondary y combinado con GPs de top tier funds y high net worth individuals y esta vez vamos a abrir para family offices que no dimos la oportunidad de invertir los family offices en el fondo 1 porque primero no necesitamos más dinero porque ya lo llenamos, era 14 millones de dólares y lo cerramos con 110 LPs de básicamente amigos y amigas en el ecosistema que ya no nos conocen, nos conocen, que también les gusta el value proposition que tenemos. Entonces, pero en el segundo fondo sí abrimos más para family office, van a jugar un papel más importante en ese próximo fondo. Manejando un fondo de varios millones de dólares, necesitas un muy buen equipo y también en Latitude. ¿Cuál es tu estrategia para contratar talento? O sea, ¿qué te dice que esas personas van a ser exitosas, ya sea dentro de Latitude o de Latitude Ventures? Bueno, el talento ha sido el clave para Latitude hasta ahora y empezamos realmente como la ventaja de empezar ya en la segunda vuelta aquí después de tener un exit es que uno, sabes cómo identificar gente talentosa. Dos, tienes también la credibilidad atrás con el éxito anterior que atrae personas también que les gusta mucho la visión. Y hablando de visión, una tercera parte súper importante es que todo el mundo que está en Latitude está motivado y sueñan con ese como pasión que tenemos de reinventar el early stage, apoyar a los founders y servir esa comunidad de latinoamericanos o personas que están construyendo en Latinoamérica con sus startups. Entonces, yo creo que es mucho más fácil en esa segunda vuelta de saber quién va a ser un buen fit para la fase donde estamos, que lleva talento a la mesa. Entonces, sí, el talento ha sido clave. Personas con experiencia ejecutando en otros startups que han sido founders también en algunos casos. Y eso como agrega valor porque no es tampoco primera vez para mucha gente que está en el equipo, ¿no? Entonces, eso hablando lo general. En términos del fondo de Latitude Ventures, nació de una forma muy orgánica. De hecho, yo creo que con la excepción de Nayani en el equipo, nadie tenía experiencia en un venture fund, que creo que eso es una ventaja de cierta manera porque tú puedes partir de los first principles y pensar en lo que quieres y no llevas como y cargas como todo lo que viene de trabajar en un fondo tradicional y puedes como tomarlo y acercarlo de una manera diferente y partiendo de qué queremos si estamos empezando de cero y cuál va a ser diferente. Entonces, el equipo somos 4 en el fondo, pero la otra ventaja, entonces somos Tommy Roggio, que fue la primera persona que empezó eso con nosotros. Él empezó antes del fondo, entonces él estaba en el equipo de Latitude antes de Latitude Ventures nacer. Entonces él de cero empezó. También Marcial, que estuvo en Mercado Libre y otros y un poco de experiencia como founder también, mucha experiencia en fintech. Él se juntó al equipo, pero sin experiencia como invirtiendo en otros startups. Y Nayani vino después, que estuvo en GFC en Brasil y también experiencia en otro fondo también. Entonces, sí, combinamos una combinación de experiencia operacional y pues la gran ventaja, aparte de esas 4 personas que somos nosotros, es que aprovechamos de la infraestructura
pues muy grande de latitud en screening candidatos, ¿no? Porque tenemos 15, 20 personas en latitud que reciben founders y que tienen cierto criterio para identificar como cualidades que nos gusta y invitamos a nuestro programa de fellowship. Entonces, eso sirve como un superficie como adicional que no tendría un fondo nuestro tamaño, la capacidad de hacer screening de miles de candidatos potenciales en una fase bien antes de que los fondos normalmente están abandonando las empresas, ¿no? No sé si te acuerdas, nos conocimos en una llamada de Rising Latam VCs, que tú nos hablaste un poquito de emprendimiento y de venture capital, y después de la llamada dijimos, pues hay que explorar un partnership o alianzas, hay que ver qué podemos hacer en conjunto. Tuvimos un Zoom, y después de ese Zoom, tú te pusiste a hacer un Google Docs, me acuerdo perfecto, y a los 10 minutos después de esa llamada, tú ya tienes este Google Docs, ¿no? Y ahí me di cuenta de tu capacidad de ejecución y no esperar de, pues a las 2 semanas lo hago, no, lo hacías al instante. ¿Y cómo tú ejecutas dentro de Latitude y Latitude Ventures? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo le divides el tiempo? O sea, tienes tanto Latitude Ventures como Latitude. ¿Qué es lo que más consume tu tiempo? Sí, hablando de ejecución primero, yo creo que esa es la ventaja de tener como una mentalidad de founder, como es que no espera, yo creo que la ventaja de velocidad, y digo velocidad como no rapidez, pero velocidad, porque velocidad es rapidez combinado con dirección, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una visión muy clara de dónde queremos ir, entonces podemos ejecutar muy rápido. Y si estamos jugando ajedrez, Fran, y tú eres un gran maestro de ajedrez, pero si tengo la posibilidad de mover 2 veces a una jugada tuya, pues yo llevo la ventaja. Entonces, eso es algo fundamental. Hablando de mi tiempo, cómo estoy dividiendo mi tiempo, yo tengo 2 enfoques principales. Aparte de como comunicar la visión y reclutar gente, que son cosas fundamentales de un founder y un CEO, y asegurar que hay capital para el plan. Pero aparte de esas cosas de base que son obvias y fundamentales, yo divido mi tiempo en hablando con founders para ayudar los productos que tenemos, principalmente Latitude Go, que es el primer producto, y estamos lanzando una serie de productos para quitar fricción para los founders, para que puedan enfocar en sus negocios. Y segundo, en el fondo, menos en decisión de dónde vamos a invertir y más en la visión de cómo vamos a estructurar el fondo y levantar el dinero para asegurar que podemos hacer deploy. Porque el equipo es muy bueno, y obviamente como yo estoy más enfocado en ese lado de servir a los founders y ayudarlos con los productos. Entonces, mi papel en el fondo es más estrategia general y levantar el dinero. Esos son mis... y el equipo del fondo ejecuta más eso. Obviamente, si veo algo interesante, lo mandamos, pero mi papel principal es... Yo soy GP del fondo, pero estoy dedicado más al software y construcción de ese como venture-backed startup donde levantamos dinero de nuestros accionistas, ¿no? Desde Latitude han creado una comunidad única. ¿Por qué crees que es importante tener una comunidad siendo un VC? Mira, yo vi una discusión interesante esta mañana que yo creo que es la mitad de la conversación y la respuesta tuya, y voy a buscarlo aquí la conversación, pero fue un como pequeño debate y estaba Shu Nayada, que era de SoftBank, y estaba comunicando, él está lanzando un nuevo fondo que se llama Bicycle, y el comentario que hizo fue, los hedge funds tienen una gran historia de salir de los firmas y muchas veces invierten esos como hijos o hijas de los hedge funds y porque es bueno para alfa, como porque ya como expande su... Y en VC es menos dinámico en ese sentido y está como diseñado para prevenir a veces, disculpa,
prevent, no sé cómo dice en español, pero evitar que salen y no inviertan, porque acceso es como lo fundamental en VC. Y había una discusión de varios puntos de otro, creo que otro VC, otra persona que está como tomando el lado opuesto. Pero un lado, la marca es súper importante del fondo. Entonces, sobre todo en Venture Capital, tienes porque los mejores founders tienen la capacidad de decidir con quién van a tomar dinero. Y eso, como los mejores deals, muchas veces como tienen toda la selección de yo quiero dinero. Entonces la ventaja que tiene Sequoia, Andreessen y otros fondos es que tienen ese brand power que asegura que están en los mejores deals, o por lo menos que ven todos los buenos deals que existen, ¿no? Entonces, la comunidad es algo fundamental. Por un lado, primero es porque yo creo que primer punto de partida es que permite que puedes apoyar un montón de founders, no siendo tú tomando cada llamada, porque eso no es escalable, y sobre todo en esta fase. Entonces, es como la asociación de que estamos ayudando de una manera descentralizada, ¿no? Porque es súper difícil centralizar todo el feedback y realmente estar como... Yo escucho muchos VCs, no, somos value add. Muchas veces bullshit, no son value add. Yo creo que la mayoría de los buenos VCs son como... agregan valor no metiéndose tanto, como y apoyando y con empatía. Y eso es como... Pocas veces veo un VC como entrando en algo súper estratégico, y sobre todo lo más temprano, eso es aún más cierto, porque lo más temprano que vas, lo más incertidumbre que hay y lo más distante vas a ser como inversionista, porque no puedes entrar y hacer pruebas para validar si ese negocio está funcionando y esa estrategia va a funcionar, y haces A/B test de algo para validar, y un pre-product market fit startup es casi imposible agregar un montón de valor. Puedes ayudar cerrando candidatos o reclutando o haciendo conexiones. Obviamente hay maneras de agregar valor, pero pocas veces llegan a ser como realidad en mi modo de ver. Entonces, yo creo que construir una comunidad lo veo todos los días. Lo veo en Slack, lo veo en WhatsApp, lo veo gente que hacen parte de la comunidad respondiendo a preguntas e inquietudes que existen. Entonces eso como genera sí, momentum interesante para el fondo y sobre todo para la marca. Y ya volviendo al primer punto que acabo de mencionar, que la marca sí ayuda a construir ese acceso, que es algo fundamental. También va muy ligado a este tema de comunidad y marca personal. Tú claramente la has desarrollado, tienes un libro, tienes un podcast, publicas cosas constantemente en redes. O sea, ¿qué beneficios tangibles has visto en tu carrera como VC este desarrollo y creación de tu marca personal? Cada mano lava la otra mano. Entonces, construyes una marca fuerte personal, eso ayuda a la empresa. La empresa sigue creciendo, eso ayuda a tu marca. Entonces, es un ciclo virtuoso que veo. Entonces, yo creo que ayuda, sin duda, tener una marca personal. Yo creo que más que todo, y la forma que construyes eso es, para mí, es construyendo un público más, tratando de ser un recurso de una manera como más para afuera. Y eso lo que hace es como genera un poco de también te hace como un poco más humano, un poco más el momento de poder mostrar y demostrar su conocimiento, porque una cosa es como poder como responder y mostrar que tienes un insight interesante y hacerlo eso abiertamente, ¿no? Es mucho más difícil como ser abierto en público con lo que conoces, porque ahí te retan, te dicen otra opinión,
Entonces yo creo que la capacidad de estar abierto y compartir su conocimiento es el mismo motivo que empecé el podcast para también, sí, compartir más, colocar más en el externamente de conocimiento. Entonces yo creo que es algo fundamental que genera valor para la comunidad de otros emprendedores y personas en el ecosistema. Es qué valor agregas, ¿no? Y ahí como comunicando experiencia, los errores que has cometido, el aprendizaje, es una manera y yo creo que también al final de las cuentas, la gente le gusta la gente real, ¿no? No como la imagen, es como, muéstrate, ¿cómo eres? ¿Cómo piensas? Y eso podría ser también al mismo momento de saber que no sabes ciertas cosas, porque ahí como genera más calidad aún, ¿no? Porque alguien que sabe todo, pues ya no está en el momento de recibir momentos de curiosidad, porque pues sabe todo. Entonces, yo creo que es algo atractivo también de compartir de todo un poco. Totalmente de acuerdo contigo, como crear este contenido y también compartir experiencias y desmitificar un poquito en la industria en la que estamos, ¿no? De que hay gente de afuera que quiere llegar a entrar y no sabe cómo se comen y se mastica venture capital o startups o tu Cayman Sandwich o todas estas cosas. Y yo creo que al final del día ayuda más y es como win-win. Pues ayuda a la gente que lo consume y a ti te ayuda a crear un poquito tu marca personal. A los founders de tu portafolio o a founders con los que hablas, ¿les recomiendas que desarrollen su marca personal? Yo creo que es algo muy personal y también depende del negocio, ¿no? Si tú tienes un negocio muy enfocado en B2C, donde tienes que llegar a millones de usuarios, yo creo que va a ser más difícil, por ejemplo. En un negocio B2B, como yo estoy enfocado en construir software para startups, invertir en startups, B2B tiene más sentido de mi punto de vista, porque es un público mucho más, sí, claro, ¿no? Y accesible, ¿no? Entonces yo creo que depende, pero, y también depende si te gusta, ¿no? Si eres una persona más reservada y no, el esfuerzo de hacer eso como no te llena energía, pues yo creo que podrías aprender a hacerlo y gustarlo y podría ser útil, pero yo creo que hay ciertas personas que tienen más, digamos, más afinidad a eso y eso tal vez es más como recomendable, ¿no? Entonces, yo no creo que sería algo obligatorio o algo que vas a perder si no lo haces. Pero yo creo que hay ciertas personas y ciertas industrias y ciertos sectores donde es una gran ventaja y obvio que hacer eso te va a beneficiar. Sí, yo creo que es algo que te ayuda independientemente de la industria y todo. Y si obviamente tienes más industrias donde te vas a beneficiar más, este caso que decías de B2B. Ahora, Brian, recientemente te mudaste a México. O sea, de toda Latinoamérica decidiste hoy, 2023, estar en México. ¿Qué es lo que te llamó específicamente de Ciudad de México, del ecosistema, de los fundadores, de los VCs, de estar tú basado aquí en este país? Bueno, mira, Fran, Ciudad de México es una ciudad tremenda, es una ciudad increíble. Entonces, hablando de calidad de vida, antes de los negocios, personalmente un interés es que mis hijos hablen español, conocen un poco de la cultura de Latinoamérica. Es algo importante personalmente para mí. Segundo, me encanta todo lo que ofrece la ciudad. Estaba cada lunes en nuestro equipo. Cada persona comunica su batería, cómo está, si descansó, verde, amarillo o rojo. Algo que tiene gratitud y comparten lo que tiene gratitud. Y normalmente hay una pregunta como que esta pregunta de esta mañana fue si tienes hijos o vas a tener hijos en algún momento, ¿qué sería una característica que te gustaría pasar para ellos tuyo?
Entonces, eso fue lo que hicimos, es tres cosas para arrancar la semana y lo hacemos con todo el equipo. Más como para conectar, ¿no? Y yo dije, tengo gratitud por la cantidad de cosas que ofrece Ciudad de México en términos de diversión y de cultura y eso. Entonces, eso es el lado personal. El lado profesional me recuerda mucho del momento de ecosistema de 2014, 15, 16 en Brasil, de un momento de importante, un cambio importante cuando miramos la calidad de emprendedores y emprendedoras, la maturidad del ecosistema en términos de inversión y fondos ya profesionales, ya con experiencia, ya con acceso a capital. Entonces, para mí es un momento importante de transformación en los últimos años. Y si miramos el tamaño del mercado también, México no es un mercado pequeño. Ciudad de México es un mercado gigante. Y Latinoamérica a veces si miras como las capitales o las ciudades principales, está más consolidado que Estados Unidos, por ejemplo, que es más spread out y tienes como no la concentración solamente en 5 o 6 ciudades, ¿no? Y en México, y siendo Ciudad de México, ese como epicentro del país que representa una gran cantidad del PIB y de la economía. Entonces, yo creo que esa combinación de madurez, talento que existe y acceso a capital hace que estamos en un momento muy bueno. ¿Y qué crees que es necesario para tener un ecosistema de emprendimiento? ¿No? Vimos, pues VC nace en Silicon Valley, ¿no? Y ahorita, pues muchísima gente está mudando de California a Nueva York, a Austin, a Miami, etcétera. En Latinoamérica, pues sí, tú ya te mudaste a la Ciudad de México. O sea, ¿qué elementos crees que son fundamentales para tener un buen ecosistema tecnológico? La gran diferencia que vemos hoy en día es la cantidad de empresas consolidadas en Latinoamérica, en México, que están como pavimentando el camino para la próxima generación. Entonces, y yo creo que si miramos el ejemplo de Estados Unidos y comparamos en los 90s los ecosistemas que habían fuertes, tienes Boston y Silicon Valley. ¿Y qué pasó? Sabemos que pasó los últimos 20, 30 años, ¿no? Silicon Valley creció de una forma absurda y Boston no creció tanto. Y yo creo que lo que entiendo de uno de los motivos de eso, probablemente hay otros factores, pero uno de los motivos importantes es que tenía una mentalidad en Silicon Valley de reinvertir en la próxima generación. Entonces, eso es algo fundamental para que tengamos un ecosistema que es duradera, es que hay una mentalidad de que nazcan nuevos proyectos, que la que tiene éxito ya como busca para jalar para adelante las que están atrás y que van a como dar mentoría, que van a invertir capital, que van a tomar el tiempo de compartir sus experiencias. Y yo creo que eso también es uno de los motivos grandes que construimos Latitud, ¿no? Es para elevar la próxima generación de startups. Y yo creo que COVID también cambió un poco de ese y descentralizó Silicon Valley de cierta manera, porque acceso a información que existen ya están mucho más los timbres, que ya está mucho más descentralizado. Entonces, el acceso a talento, capital, conocimiento, ya es algo mucho más asequible, mucho menos fricción para tener eso. Antiguamente era como consolidado para un radius de 5 millas en Soma, en los cafés allá en Market Street y en Sand Hill Road, y esos lugares súper densos de talento. Y yo creo que hoy en día la cantidad de personas que ya están construyendo, entonces va a ser importante que Latinoamérica
Ciudad de México y los núcleos de tech en Latinoamérica, que los actores principales y participantes y líderes tienen la mentalidad de servir a los demás, de levantar a los demás. Entonces eso sirve bien para tu podcast, levantando, ¿no? Entonces, que levanten otros, ¿no? Y la gran cosa de esto es que no sea como Boston en el sentido de que no quieren compartir tanto y lo que he vivido y lo que he visto en mi vida los últimos 20 años es que cuando ayudas a otra persona, te devuelve 10 veces. Entonces, es algo como que tal vez como se ve egocéntrico de ayudar, que voy a ayudar y tengo algo de vuelta. Empecé haciendo eso no pensando en lo que iba a ganar ayudando, pero ya queda muy claro que los beneficios de ayudar a los demás son múltiples y exponencial. Me encantó esta manera de verlo todo optimista. Brian, ahora sí, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Yo creo que B2B en general, estoy yendo más al lado de B2B y cosas que no son tan capital intensive. Yo creo que si digo sectores, todavía sigo bastante animado con FinTech. Obviamente FinTech ha sufrido en términos de valuations, han vuelto a la realidad, pero de todas maneras hay miles de oportunidades en FinTech. Y yo creo que otro sector, me gusta Vertical SaaS. Yo creo que Marketplaces Vertical SaaS sigue siendo atractivo. Y en términos de tendencia, me encanta Early Stage. Mira, hoy en día, si miramos los fondos principales que existen en Latinoamérica, el AUM ha crecido de una forma grande, ¿no? Estamos hablando de $1,000 millones ya actualmente en AUM. Entonces, yo creo que y el hecho de que ese reset que hemos visto en términos de expectativa de valuations abre un momento súper interesante para pre-seed en Latinoamérica. Yo creo que este vintage de los próximos 2 a 3 años va a ser el mejor vintage que hemos visto en los 10 años. Porque sigue talento. Yo creo que quien está construyendo no está siendo solamente oportunista porque la cantidad de capital era abundante en los últimos 2 años. Entonces, cuando no hay esa abundancia de capital y fácil acceso, eso atrae a las personas que realmente están motivadas para construir y no por el momentum. Y yo creo que todos esos factores que acabo de nombrar hace que los próximos 2, 3 años va a ser súper atractivo para inversionistas y yo estoy bien optimista de vuelta en lo que van a nacer en los próximos años. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital? Yo creo que lo que haría es lo que hicimos. Realmente hicimos ese reporte de la LATAM Tech Report, porque yo creo que hay un montón de personas que podría estar invirtiendo más en la región porque tienen conocimiento, tienen capital y pues es por falta de educación sobre lo que existe, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes barreras que existe es la falta de conocimiento de la región, ¿no? Entonces yo creo que el gran deber de nosotros es poder compartir un poco más y dar una perspectiva de visión más de lo que son las oportunidades que existen. Y eso fueron los motivos que hicimos ese reporte. También ayudando los que están emprendiendo también para que tienen más herramientas para comunicar sobre las oportunidades que existen en sus sectores. Pero yo creo que la cosa fundamental es ser vocal, es compartir los números, un poco de lo que tratamos de hacer. Es algo que toca hacer más. Y uno de los motivos que también hacemos cosas más en inglés es porque alcanza una audiencia más amplia que tal vez no tienen los conocimientos actuales de la región. Eso que 2023 vamos a tratar de hacer cosas más en español y portugués también.
pero yo creo que educación, informes, reportes y sí, exponiendo las tendencias a nuevos públicos que tal vez no tienen conocimiento. ¿Generalista o especialista? No, si eres generalista, pues hazlo general. Si eres especialista, hazlo especialista. Yo creo que juega a sus fuerzas, ¿no? Sus strengths, entonces fortalezas, disculpa. Entonces yo creo que en general los dos sirven, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver un poco más especialización en los mercados de Latinoamérica en los próximos 10 años, porque mercados empiezan muy generales. Es normal, como los fondos que empiecen, que nacen, los Monashis, Kazakhs, Cometa, OVP, los fondos principales que nacen hace 10 años, Dila, Wolof, están empezando más como generales. Y porque pues ya cuando no hay tanta competencia y pues haces cosas generales, ya están naciendo fondos un poco más enfocados, ¿no? Entonces tienes Diego enfocando en Climate Tech más, y van a ver nacer más cosas específicas sea en cripto, un fondo enfocado en cripto, que no es tan caliente ahora, pero sí, va a ser algo que ya se enfoque más. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a ver con más frecuencia y eso también espero que la que tenga más conocimiento de ciertos sectores también comparte su conocimiento para que es un poco complicado porque para el VC a veces no hay tanto como motivación para compartir porque no quieres tener más competencia, pero también tienes que educar los LPs. Entonces, yo creo que por proxy de tal vez educar los LPs, tal vez atrae más inversión al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasa, pero en general, yo creo que compartir su conocimiento para haya más atracción de interés de la región, de founders, de toda esa gente que salió de Google hace un par de días, que venga acá y que conozcan las oportunidades y que lancen sus negocios, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Be ready for pain and embrace the pain. Abrazar el dolor que es la dificultad de sacar adelante las cosas, ¿no? No es para los débiles, ¿no? Es súper difícil. Es algo que requiere una persistencia impresionante. Algo más práctico para los founders, para los emerging managers o first time managers. Yo creo que no trata de ser la respuesta como para todos. Realmente enfocar en algo y hazlo propio, hazlo su cosa. Por ejemplo, mis amigos en Gilgamesh decidieron obsesionar sobre fintech y lanzaron su fintech podcast y hacen fintech, no hacen otras cosas. Entonces, yo creo que don't try to be everything for everybody. No trate de ser todo para todos. Yo creo que eso es algo. Debe haber que alguien revise su deck como first time fund y dice, eso no es para mí. Eso es bueno, porque de igual manera van a ser alguien que dice, eso es para mí. Entonces, si eres muy general en ese sentido, pues yo creo que vas a hacer desventaja y entonces entiende lo que quieres hacer, ¿no? Y posicionarse. Y por último, ¿cómo ves a Latitude Ventures dentro de 5 años? El fondo pre-seed más atractivo y más fuerte en la región, donde los founders súper fuertes o no descubierto todavía, toman su primer cheque institucional, sirve como launchpad para su emprendimiento. Y la idea de nosotros no es competir con los fondos más consolidados, es ser un parcero a todos, llevar esa ventaja de
de ser como un filtro interesante para el follow-on capital y un señal importante para los fondos locales y globales que lo que hacen parte de Latitud es un sello de talento, de ambición, de visión y de un futuro éxito. Brian, muchísimas gracias por el tiempo, por platicar conmigo. Disfruté muchísimo. Muchas felicidades por lo que han construido en Latitude, por todo lo que comparten y mucho éxito en este Fondo 2 de Latitude Ventures. Gracias. Adelante también lo que estás haciendo me parece importante y cerrando la brecha de información es algo importante. Entonces, gracias por la invitación y cualquier cosa estoy aquí a la orden.